administración de soluciones parenterales. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios y después vamos a ver todo lo que sea los tipos de soluciones y cada uno, la función de cada uno. Dijimos que hay distintas formas de administrar soluciones. Es una de las actividades fundamentales de enfermería que debemos considerar, así como una regla de oro, como la regla de los correctos, que son varios. También así debemos considerar en su administración de soluciones. Imagínense, le estamos administrando un líquido que por ahí a veces ni tenemos idea de lo que contiene, porque no nos fijamos, no nos conocemos, y el remedio, como dicen, puede ser peor que la enfermedad. En este caso, hay varios tipos de soluciones. Entonces, lo que vamos a ver primeramente, continuando con este tema, en esta unidad, tenemos la forma de administrar soluciones. Tenemos, por un lado, la regla como una norma general, que eso está establecido en todos los países donde ustedes vayan, que es la regla del 7, que consideramos múltiplo de 7, 7, 14, 21, 28, como vemos acá en esta imagen. Tenemos, por ejemplo, en las columnas, soluciones siempre que sean presentadas de 500 mililitros. Existen también de 1000 mililitros, pero por lo general no es de muy uso común en los distintos centros asistenciales. Más son los de 500 mililitros. Tenemos entonces, en la primera columna, si ustedes se fijan, dice gotas por minuto. En la segunda columna del medio, tiempo de duración. Y en la tercera columna, cantidad de unidades por 24 horas. Empezamos por un goteo que va a 7 gotas por minuto, un goteo muy lento que solamente se utiliza como mantener una vía para administrar medicamentos. Tenemos 7 gotas por minuto, tiene una duración de 24 horas y tiene una unidad, entra en 24 horas. Si tenemos a 14 gotas por minuto, fíjense que son múltiplos, dura 12 horas y tenemos 2 sachets en 24 horas. Si va a 21 gotas por minuto, tenemos tiempo de duración del sachet 8 horas y van a ingresar 3 sachets en 24 horas. A 28 gotas por minuto, dura 6 horas y 4 sachets en 24 horas. 35 gotas por minuto, tiempo de duración, acá nosotros redondeamos a 5 horas, un poquito menos, porque fíjense que multiplicando esto siempre por estas dos columnas me va a dar siempre 24 horas. 1 por 24, 24, 2 por 12, 24, 3 por 8, 24, 6 por 4, 24, pero acá 5 por 5, 25, ya me pasa de 24 horas. Redondeamos, es un poquito menos, 4 horas 48 minutos, pero le redondeamos a 5 horas. Y acá 42 gotas por minuto, va un tiempo de 4 horas y una cantidad de 6 sachets 24 horas. ¿Por qué es importante esto que conozcamos? Porque va a depender de eso, digamos, la prescripción médica nos va a decir colocar una vía parenteral y administrar solución fisiológica a 21 gotas por minuto. Entonces nosotros tenemos que saber que a 21 gotas por minuto tiene un tiempo de duración de 8 horas y me va a durar 3 sachets. ¿Qué hago? Porque yo tengo solamente la solución libre sin ninguna otra indicación. Lo que tengo que hacer es colocar un rótulo, un papel que está con los datos, donde esos datos van a tener que llevar el tipo de solución, el goteo de cuántas gotas por minuto, a qué hora ingresa, a qué hora termina, si tiene algún fármaco agregado a esa solución. En el horario que empieza, pongámosle que empieza a las 8 de la mañana, si tiene 21 gotas por minuto, va a durar 8 horas. Entonces, ¿a qué hora va a terminar? A las 16 horas. Entonces, a las 16 horas sé que esta solución va a terminar para que yo pueda ya ir evaluando y colocar después la siguiente solución cuando termine esta.
y no pasarle rápido, resulta que pasaron 2 horas y ya pasó la solución de 500 mililitros, que tenía que durar 8 horas, duraron 2 horas. ¿Qué pasó? Le excedimos de líquido, le estamos aumentando la cantidad de líquido de más. Y eso va a generar un conflicto, un problema después, te va a repercutir un problema de salud en el sujeto, sobre todo si son personas mayores, son ancianos, no tienen una capacidad de absorción de esa cantidad de líquido, y donde va a terminar en los pulmones, provocándole un edema agudo de pulmón, y ese paciente se nos muere. Y esa es una cosa tan simple aparentemente, que como administrar una solución decimos, bueno, yo le paso y no importa. ¿Dónde va a ir? A algún lado tiene que, porque va a salir de la sangre y va a llegar hacia, por otro lado, aumentando la presión arterial, si nosotros le agregamos rápidamente, porque va a demorar unas horas en pasar al líquido intersticial. Y otro espacio, como le decía, al espacio pulmonar, provocamos un edema de pulmón. Bueno, entonces en ese aspecto debemos considerar, y es una, digamos, esta regla, la enfermera la conoce, tiene que aprenderse bien, y si no se aprende, no se acuerda, tiene que tener a mano un machete para poder considerarlo y no equivocarse. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Seguramente que ustedes ya por ahí lo vieron, no sé si lo vieron o no en otras cátedras, pero le recordamos. Y vamos a volver a retomar hasta que ustedes no aprendan bien, porque las actividades que vamos a realizar va a ser en función a estos datos. Eso es por un lado. Entonces tenemos gotas por minuto, tiempo de duración y cantidad en 24 horas. ¿Quedó más o menos claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido me avisa? Vamos a repetir. Si no, pasamos a la otra fórmula. No, profe, se entendió bien. Bien, igual vamos a seguir, ustedes tienen el material, así que pueden seguir, y vamos a hacer unas actividades ahora. Otra de las formas de administrar soluciones es acá mediante un volumen. Yo no sé a cuántas gotas por minuto, no me dice el médico administrar a 21 gotas por minuto, o a 28, o a 35, o a 42 gotas por minuto. Entonces me dice administrar un volumen de 200 mililitros en 1 hora. Paciente que se está hipotensando, necesito pasarle rápidamente en 1 hora ese líquido, y no sé a cuánto, yo no me puedo poder colocar al lado del paciente para que pase en 1 hora al lado para controlar, sino que tengo que ver ese volumen, a cuántas gotas por minuto voy a determinar para poder programarle, y después continúo con mis actividades. Entonces fíjense que tengo, acá me dice volumen total por factor goteo sobre tiempo de minuto. Una de las fórmulas. Ustedes tienen otras que también hay en su material, que es el volumen total, bueno, si consideramos el factor goteo por macro gotero, sobre 3 por tiempo en horas, pero ya no en minutos. Y si es en micro gotero, solamente en tiempo en horas, sin multiplicar por 3. Ahora vamos a ver bien. Entonces acá decimos, ustedes tienen que considerar un volumen de 200 mililitros, por ejemplo, tenemos en 1 hora. Ese volumen total es el 200 mililitros. Por factor goteo, el factor goteo es la cantidad de gotas que va a entrar en 1 mililitro. Cuando tenemos un macro gotero, son 20 gotas que ingresan por mililitro. Y si es un micro gotero, tenemos 60. Entonces, cada macro gota a su vez contiene 3 microgotas. Eso lo vamos a, por ejemplo, acá 200 mililitros por factor goteo por 20, dividido en tiempo de minuto, en 60. En 1 hora tiene 60 minutos, entonces realizamos esa operación y vamos a ver cuántas gotas por minuto tenemos que programar esa solución. Ahí vamos a hacer el ejercicio. Igual existen otros ahora a continuación que les
por ejemplo, decíamos de 200 mililitros. 200 mililitros por factor goteo por 20 dividido, tiempo en minutos, 60. Igual son 66. A 66 gotas por minuto yo le programo esa solución y en una hora me va a pasar y no tengo que estar al lado del paciente controlando que llegue a pasar durante esa hora. Bien, entonces vamos a ver algunos ejercicios en función a eso. Acá hay una imagen, fíjense si ustedes ven. También es la otra posibilidad de estos aparatos, estos equipos, que son las bombas de infusión, a través de las cuales nosotros programamos y vamos a pasar exactamente lo que le programamos en la máquina, y no, porque en un suero, un sachet común que le administramos, pueden haber dificultades, por ahí se acoda la tubuladura, por ahí se extravasa, por ahí el paciente va al baño y cuando no se dio cuenta salió sangre, se obstruye la vía en la conexión del AOCA. O sea, hay una serie de factores que puedan interrumpir la circulación. En este caso, una bomba, aparte, no hay forma de modificar. Yo le programo, acá por ejemplo me dice 8,5 mililitros hora, eso es lo que va en mililitros hora, se programa la bomba infusión, y no hay, le dejo funcionando. Pueden haber algunos problemitas, como por ejemplo ingresa aire, es muy sensible a la presencia de aire, inmediatamente me va a sonar la alarma, que le tengo que activar y tengo que saber qué es lo que está pasando. Me dice flow, ya tengo que saber qué es aire, o oclusión, que está ocluida la vía porque se dio la vuelta del paciente, se costó sobre la tubuladura y obstruye. Entonces eso me está indicando nada más que esos cuidados. Pero después lo demás yo le programo, que es fácil de utilizar, de programar. Y nada más, me olvido de estar controlándolo cada rato. Igual, de todas maneras, si está programada la alarma, eso me va a avisar. Bueno, eso en cuanto a estos equipos. ¿Dónde se utiliza? En todos los servicios de terapia intensiva, unidad coronarios en pacientes críticos. En la guardia de emergencia, en algunos casos pacientes que están recibiendo quimioterapia, pacientes oncológicos, en pediatría, en neonatología, todo eso, en esos servicios siempre se va a utilizar este tipo de equipo, porque es mejor, es más estricto su control. Eso nada más para mostrarle la imagen. Nosotros tenemos acá en la escuela, siempre los años anteriores les mostrábamos así en directo para que programe, para que manejen, para que se familiaricen con este equipo. Lamentablemente ahora con esta situación no podemos mostrarle, vamos a ver si en algún momento, aunque sea así en forma de práctico, podemos nosotros mostrarles desde el centro de simulación. Vamos a ver con el resto de los docentes si programamos una práctica al respecto. Bueno, más o menos quedó claro, van entendiendo, se va comprendiendo hasta ahora. Una pregunta, profe. Sí. Cuando programamos una bomba de infusión, ¿se calcula el microgotas, en gotas o en mililitros por minuto? Mililitros hora, que eso está relacionado a microgotas minuto, que vamos a ver ahora. Bueno, acá tenemos otra bomba, una bomba de jeringa y una bomba volumétrica, que son para pasar drogas, normalmente, distintos tipos de drogas. Cuando ahora entremos en cardiotónico, en toda la parte cardiológica, vamos a ver algunos, o en respiratoria, vamos a ver algunos medicamentos. Bueno, acá tenemos entonces, dice factor goteo, cantidad de gotas en 1 mililitro. Más o menos sabemos, tenemos idea de lo que es 1 mililitro, ¿no? Ustedes tienen seguramente ya vieron algunas jeringas, viene de 1 mililitro, lo más pequeño, de 5 mililitros, de 10, de 20. O sea, 1 mililitro es una milésima de 1 litro. 1 litro dividido en 1000 partes, cada una de esas partecitas es 1 mililitro. Entonces, por otro lado, tenemos acá, dice, 1 mililitro tiene 20 macrogotas, eso es lo que habíamos dicho. 20, si estamos hablando de macrogotas.
Si hablamos de microgotas, tiene 60 microgotas. Gonza, ya se dormir. ¿Cómo? Gonza, no quiero que se levante tan temprano. Si vos necesitas algo, Los micrófonos, por favor. ¿Alguien se despertó? Sí, exactamente. Me parece que está muy buena la aclaración del profesor Yesa. Bien, 1 mililitro entonces tiene 20 macrogotas y tiene 60 microgotas. Y entonces acá, por ende, una macrogota equivale a 3 microgotas, entonces en microgotas tiene 60 micro. Entonces una microgota por minuto es igual a 1 mililitro hora en una bomba de infusión, es lo que les decía. Entonces, una microgota, si yo tengo tengo que agregar una solución que está pasando en microgota a 21 microgotas por minuto y tengo que utilizar esa solución en una bomba de infusión, yo le voy a cambiar, le voy a programar a 21 mililitros hora. O sea que en una hora me va a pasar 21 mililitros, que sería lo mismo que a 21 microgotas me va a pasar también 21 mililitros en una hora. O sea, esa es la relación. Eso tienen que entender acá bien, no es solamente para pasarle para acá nosotros darle una información. Esto no es una información, sino que es algo que tienen que aprender. Es parte de la actividad de enfermería donde va a trabajar todos los días. Sabemos que un paciente normalmente que está internado, casi el 90-99% va a necesitar algún tipo de solución parenteral, que va a colocarse en la vena y va a tener que pasar a través de esa vena, de ese procedimiento, una solución, cualquier tipo que sea. Entonces tenemos que familiarizarnos, conocer bien y no sobrecargar, como les decía, de soluciones o, en su defecto, disminuir la cantidad que debería pasar. Por ejemplo, un paciente que viene deshidratado, me dice el médico a colocar una vía parenteral y administrar a 42 gotas por minuto. Y resulta que pasaron 8 horas y la solución todavía continúa, no me doy cuenta, continúa, imagínense, no le estoy agregando líquido, ese paciente está deshidratado y va a continuar aún en etapa de internación. Bueno, dice, ejemplo, calcular goteo de 150 mililitros en un perfume macrogotero, el cual debe pasar en un tiempo de 30 minutos. Entonces, ¿qué dijimos? Que gotas por minuto va a ser igual a 150 mililitros, que es el volumen total, por factor goteo 20, que es un macrogotero, y tiempo en minutos, son 30 minutos, entonces me va a dar, haciendo este cálculo matemático, me va a dar resultado 100 gotas por minuto. Entonces yo le programo 100 gotas por minuto. Si tuviera, eso es macrogotero. Ahora, si tuviera que esas 100 macrogotas por minuto llevar a una bomba de infusión, en vez de colocar un perfus común, yo le llevo una bomba de infusión. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que nada más que una relación. Acá me dice que una microgota por minuto es igual a 1 mililitro hora, una bomba de infusión, y que una macrogota es igual a 3 microgotas. Entonces, ¿qué hago yo para acá programar esta solución en la bomba de infusión? ¿Lo multiplico por 3, profe? Le multiplico muy bien, le multiplico por 3 y voy a pasar, entonces, ¿cuánto voy a programar en la bomba de infusión? 300 gotas por minuto. 300 mililitros, acuérdense que en bomba de infusión es mililitros hora. Entonces acá tengo 300, si tuviera microgotas, sí, pero imagínense, aún así, 100 gotas, macrogotas por minuto es muy difícil controlar, es muy rápido. Normalmente no son tan rápidas, acá tengo un ejercicio, pero por lo general hasta 50, 56 es lo máximo que yo puedo controlar en un macrogotero, las gotas, porque pasan, si no, ya muy rápido y no voy a poder, de tan rápido que pasa, no voy a poder controlar. Entonces acá, por lógica, yo podría llevar a una bomba de infusión y multiplicar por 3 y me va a dar 300 mililitros hora. O sea, en una hora va a pasar 300 mililitros.
Como acá, fíjense, que como acá me dicen 30 minutos, 150, entonces está bien. Esa entonces la relación que ustedes tienen que considerar. No sé si se entendió acá para no pasar a otro ejercicio. ¿Quedó más o menos claro? Vamos a volver a retomar igual, pero yo quiero que ustedes vayan entendiendo estas relaciones. Que macrogotero es, ¿de dónde vienen esas macrogotas y microgotas? A ver si veo acá un sachet. Acá por ejemplo, fíjense que en esta imagen, acá tenemos un sachet de 500 mililitros. Acá tenemos un perfus, acá tenemos una cámara, y acá en esta parte de la unión entre la conexión hacia la solución y hacia la cámara, tiene un conducto internamente por donde van a pasar el líquido. Y eso va a permitir, ese conducto tiene dos dimensiones. 7:30. La de mayor dimensión, que va a pasar una gota, va a permitir pasar una gota un poco más de mayor tamaño, ese es el macrogotero. Y en los microgoteros internamente disminuye el diámetro a 1/3, de tal manera que esa gota que pasaba en un macrogotero, que era una gota grande, acá va a dividir en 3 gotas pequeñas, y esas gotas van a ser las que son las microgotas. Entonces, de una macrogota que está acá, que deja pasar, van a pasar 3 microgotas pequeñitas. Entonces, en eso difiere esta diferencia entre lo que es el macrogotero y microgotero. Simplemente el dispositivo que conecta desde el suero hasta el brazo del paciente, a ver si tengo otra imagen, me parece no. Me parece no. Es lo que va a diferir el perfum. Tenemos un perfum número 1 y perfum número 5, o microgotero y macrogotero. Entonces ahí me dice, normalmente en un paciente adulto van a ser siempre macrogoteros. Y en los pediátricos, salvo que sean algunas drogas y que no tengamos una bomba de infusión, que sea un poco más estricto el control en el microgotero, voy a utilizar en esas condiciones. Si no, siempre un macrogotero en personas mayores. Y en la bomba de infusión nos interesa porque cada bomba de infusión tiene su propio set de bomba que viene ya programado, viene preparado para ese tipo de bomba por las marcas. Hay distintas fábricas, fábricas, ustedes saben, así como los fármacos, también tienen laboratorios, sus propios equipos, y ellos son los que facilitan los equipos a las instituciones, y les van a poder entregar también los sets para cada tipo de bomba que viene preparada. En unos casos muy raros son universales, pero por lo general ahora no interesaría, acá lo que interesa, como dijimos, es que pase el líquido, me va a pasar, y acá me va a registrar mililitros hora. Así que no importa, independientemente de que sea macro o microgotero. Pero por lo general, como les decía, viene cada bomba con su propio set especialmente preparado para ese tipo de bomba. Bueno, entonces acá tenemos ejercicio. Fíjense que esto yo lo quiero que si tienen a mano una calculadora, su celular y un papel para que puedan, una hoja y un virome para que puedan realizar este ejercicio, a ver quién puede realizar. Dice, calcular el goteo en un macrogotero y en un microgotero. Dice, una solución de 350 mililitros, la cual debe ser administrada en un tiempo de 40 minutos. A ver, antes de continuar, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, en función a la fórmula que tenemos, que volumen total por factor goteo sobre tiempo de minutos, y me va a decir ahí cuántas gotas por minuto tengo que programar. A ver, les doy unos minutos, unos 2, 3 minutos para que puedan realizar ese ejercicio, y después me dicen cuánto les dio el resultado.
Profe, Sí, si es macrogotero, 175 gotas por minuto. muy Y si, bien. ¿Y si y es si es micro? 525 microgotas por minuto. Microgota, Que la bien. ¿Y bomba de si infusión, fuera en una bomba de infusión, ese volumen? 525 mililitros hora. Muy bien, 525 mililitros hora, perfecto. 5 mililitros. ¿Cómo es tu nombre? Yasmin, Yasmin, perfecto, Yasmin. Muy bien, es importante que así participen, porque por ahí algunos saben y tienen vergüenza. Acá no les veo la cara y ustedes, compañeros tampoco. Si nos equivocamos, estamos para corregir. Es preferible que ahora se equivoquen en un resultado a que después se equivoquen cuando están pasando esa solución paciente y sufran las consecuencias. Acá el otro ejercicio dice calcular goteo de una solución de 120 mililitros, la cual debe ser administrada una bomba de infusión en un tiempo de 30 minutos. A ver, ahí cómo hacemos. Ahí serían 240 mililitros hora. 240 mililitros, entonces aumentamos el doble, ¿no? Porque como dicen 30 mililitros, es por una regla de 3 simple, sacamos rápidamente. Muy bien, 240 mililitros hora programamos y en una hora tiene que pasar esa solución. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Rocío, bien. Rocío Yasmín, perfecto. A ver, acá tenemos... bueno, este es un ejercicio que ustedes lo van a tener que terminar. Hay algunos errores acá de... no, está bien. Acá, por ejemplo, todos estos... Dice efectuar las siguientes reducciones de 120 metros a hectómetro, de decámetro a centímetro, de miligramo a gramo, de metro cuadrado a decímetro cuadrado, de kilómetro cúbico a metro cúbico, de centímetro cúbico a mililitro. Está la relación que en la clase anterior les decía, relaciones en medidas de capacidad y volumen. Por ejemplo, una jeringa que tiene 5 mililitros, si hacemos una relación con la otra unidad de capacidad, tenemos también 5 centímetros cúbicos. Ambas unidades son equivalentes. Si tengo 1 mililitro, 1 centímetro cúbico. 10 mililitros, 10 centímetros cúbicos. Y las jeringas normalmente vienen así en esas unidades de mediciones y tenemos que conocer. Me dice, por ejemplo, el médico o algún compañero me dice, me prestás una jeringa de 10 mililitros y resulta en la jeringa dice 10 centímetros cúbicos. Dicen, pero yo no tengo 10, pero es lo mismo, es equivalente. Y acá estas otras también tendrían que haber completado, y ya está el ejercicio. Fíjense, establecer la relación entre peso y capacidad, entre peso y volumen. Eso está más o menos como un ejemplo para que ustedes lo puedan observar y después realizar. Porque vamos, sobre todo, le decía ayer el profesor Damer en la clase anterior, que es el que trabaja más en pediatría, que en los pediátricos, en los neonatos, normalmente se determina miligramos unidades por kilogramo peso. Tienen distintos su crecimiento, sabemos que no todos crecen con la misma velocidad y peso y tamaño, entonces algunos que tienen la misma edad pero pueden tener distinto tamaño y peso, entonces en función a eso, al peso es que se va a determinar la cantidad de fármacos para ser administrado. Bueno, eso entonces en cuanto a esta unidad. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Vamos a pasar a las soluciones. ¿Ninguna pregunta? Hola, hola. Profe, una consulta. En el Sí. ejercicio 2, ¿podría volver a explicar, por favor, porque me perdí ¿Cuál? en el segundo ejercicio? En el de 120 por... bueno, la verdad que no me aparece la imagen Acá. en la pantalla, entonces... En este. Anterior. Esa. En esta. Fíjense, calcular dice cálculo de goteo. El goteo.
120. De una solución de 120 mililitros, la cual debe hacer administrar una bomba de infusión en un tiempo de 30 minutos. A ver, ¿cómo sacamos? Si dijimos que esto va en mililitros hora. Acá yo puedo determinar cuánto esos 120 mililitros debe ser administrar una bomba de infusión en tiempo de 3. El goteo. ¿A cuántas gotas por minuto yo tengo que determinar? Si en una bomba de infusión está a 120 mililitros en 30 minutos, es una regla de 3 simple. 120, yo puedo determinar ahí 120 mililitros en 30 minutos. Si yo necesito sacar en una hora, va a ser el doble. 240 mililitros, 240 mililitros en una hora. Y como sé que eso yo puedo trasladarlo para que pase en una relación de microgotas minuto, sería lo mismo que 240 microgotas minuto. Entonces, si tengo 240 microgotas minuto, acá no me dice en qué tipo de goteo, si es micro o macro. Supongamos que sea microgotero, nada más que tengo 240 microgotas minuto, pero va a ser medio difícil. Ahora, si yo quiero trasladarlo a macrogotas por minuto, ¿qué hago? 200. Cuando es de micro, normalmente a macro, divido por 3. Y si es de macro a micro, multiplico por 3. Entonces, en este caso, tengo 1240 microgotas por minuto. Para llevar a macro, ¿qué tengo que hacer? Dividido por 3. Divido por 3. ¿Y cuánto me va a dar? 240 dividido 3. 80 gotas por minuto. Entonces, acá del calcular goteo, voy a calcular a 80 gotas por minuto si es un macro gotero, y si es un micro, 240. Obviamente, como eso nada más en términos de un ejercicio, porque si tengo que, como le decía, programar a una velocidad de 80 gotas por minuto, es medio difícil que pueda controlar, que pueda calcular programar mucho en un goteo, porque es muy rápido, y más aún si es a 240 microgotas. O sea, eso yo lo tengo que pasar en una bomba, que sí lo voy a poder hacer. Pero por lo general los goteos, tanto en micro como macro, son menores. Por eso estaba la regla del 7, 14, 21, 28, 35, 42. 42, después 7, 49, hasta 56, lo máximo, después ya no, más de eso, ya no puedo. Cuando decimos hacer una carga, por ejemplo, una carga de solución fisiológica, un paciente que está hipotensado, le hago una carga rápida a chorro sin controlar el goteo, es rápido, le abro el seguro del perfo y más o menos va a pasar en minutos, en 10, 15, 20 minutos, un volumen de 100, 200 mililitros para compensar ese momento, y después, una vez que está ya el mejor paciente, volvemos a su normal goteo de solución. Bueno, no sé si quedó claro esta explicación. Igual vamos a seguir haciendo algunos ejercicios. Nosotros, digamos, entre las actividades que ustedes van a tener que realizar obligatoriamente para poder ir promocionando la materia, vamos a darle así algunos ejercicios, algunos estudios de caso donde ustedes van a tener que completar, y como vamos a hacer algunos, vamos a responder los ejercicios que estaban en el aula, por ejemplo, ahora, y más o menos así ustedes tienen que ir realizando las actividades para poder enviarnos y nosotros podamos corregir y poder ir registrando. Entonces va a ser la actividad, el proceso va a ser continuo, y por ahora todavía no le subimos los ejercicios, pero después ya la próxima clase, la semana, vamos a programar para ir subiendo.
Bueno, no sé si quedó claro, si hay alguna otra pregunta. Yo Así entendí. vamos a pasar al otro tema. Hola, profe, buenos días. Sí, buenos días. Le hago una consulta de la actividad número 1. Sí. ¿Cómo yo hago, cómo yo sé el balance entre ingresos y egresos? Que es la número 3 de la consigna 1, digamos. Bueno, no nos adelantemos todavía. Esperen, vamos a entrar ahora. Ah, Vamos a entrar bueno, ahora y vamos a... Eso lo que yo quiero es, primeramente, ver este tipo de soluciones, más o menos para entender primero qué son las soluciones y después sí vamos a entrar en el balance para que ustedes puedan entender bien ese ejercicio. O esos ejercicios. Ah, bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que yo no escuchaba primero, por eso estaba mal. Ajá. Bueno, estamos. Después, digamos, llegué tarde a la reunión. Perfecto. No, está bien. Cualquier duda que tengan, ya sea a mí, si yo no puedo responderle, ahí los profesores están también, van a poder colaborar. Bueno, Bien. gracias. No de nada. Fíjense que tenemos acá en el ámbito hospitalario, ya sea público, clínico, a veces también en forma domiciliaria, se están administrando soluciones ya desde hace muchos tiempos, se realizan en otras ciudades, países grandes. Importante, digamos, ya muchos tratamientos lo hacen en forma domiciliaria, cosa que descongestiona un poco también la atención, asistencia hospitalaria. Bueno, fíjense, tenemos, acá dice, soluciones parenterales. ¿Recuerdan cuando decíamos administración de medicamentos parenterales? ¿Cuáles son esas vías? Vías de administración. Y dentro de esas vías, específicamente había una que es la que va a ser necesaria para la administración de estas soluciones. La administración o las vías parenterales decíamos que eran aquellas que se necesita una jeringa, una aguja para poder incorporar internamente. Ya no es superficialmente ni por un conducto natural, sino que vamos a hincar. En este caso tenemos la subcutánea, la intramuscular, la intradérmica y la intravascular, o sea, intravascular o dentro de la vena, endovenosa o intravenosa, que son. Y la arterial nosotros no es de nuestra incumbencia, eso de exclusividad técnica médica. Bueno, y tenemos entonces en la utilización de distintas soluciones parenterales. Soluciones de uso clínico, vamos a ver primeramente cuáles son esos tipos de soluciones y después en función a eso, a ver, entender bien definitivamente cuándo debemos utilizar la una, cuándo la otra. Obviamente que el médico siempre es el que va a indicar. Un paciente que ingresa, las indicaciones que va a decir, colocar una vía parenteral y administrar solución fisiológica a 28 gotas por minuto, 2 sachets más una solución destroza al 5% al mismo goteo, a 28 gotas por minuto. Entonces, lo que nosotros sabemos es, colocamos la vía, vamos a programar a ese goteo, pasamos un sachet, después de solución fisiológica, pasamos a otra solución fisiológica y después la solución destroza. Después nuevamente 2 fisiológicas, 2 destroza. Es, por ejemplo, una indicación, ¿no? Puede haber solamente destroza o solo fisiológico. Dependiendo de la situación del caso, vamos a ver ahora cuándo se coloca cada uno. Entonces, ¿qué son las soluciones? Son preparados líquidos que contienen una o varias sustancias disueltas en un solvente o mezcla apropiada del solvente miscibles entre sí, o sea, que se diluyen entre sí, que se puede mezclar. Entonces, son preparados líquidos, fíjense que dice, contienen una o varias sustancias disueltas en un solvente, que en este caso normalmente es el agua. Tenemos sal en agua, azúcar en agua. Entonces, decimos que es un método terapéutico, la administración de soluciones, destinado a mantener o restaurar la composición normal de los líquidos corporales. Existen diversas soluciones que pueden utilizar según las necesidades del paciente
y si bien es cierto, es una indicación médica, como les decía. Entonces es un método terapéutico en caso de una deshidratación, o mantener una vía para administrar medicamentos para no estar pinchando a cada rato. Entonces le colocamos una vía, a través de esa vía vamos a administrar los medicamentos, por ejemplo un antibiótico, analgésico, otro tipo de medicamento, o de algunos iones, electrolitos que le faltara, por ejemplo sodio, potasio. Entonces a través de la solución le vamos a ir administrando. O restaurar la composición normal de los líquidos corporales, en caso justamente que pierda, por ejemplo, con diarrea, con vómitos, con sudoración, se pierden muchos otros elementos, componentes químicos. Entonces, a través de esos líquidos se agrega y se va a ir administrando esas soluciones. Bueno, ¿cómo se clasifican las soluciones? Tenemos las orales. Las orales básicamente es la más fácil que habíamos hecho dentro de la vida, porque no es costosa, es accesible, siempre que el paciente obviamente esté lúcido y pueda tolerar o pueda tragar. Si no, si está inconsciente es imposible. O si no tolera, está con vómito, tampoco vamos a poder administrar ninguna solución por vía oral. Después están las parenterales. Fíjense, las parenterales tenemos los dos grupos. Por un lado, los cristaloides, tómense en cuenta bien estos datos, cristaloides y los coloides. Son dos grupos. Los cristaloides tenemos soluciones que se clasifican en hipotónicas, hipertónicas e isotónicas. Y las coloidales son las artificiales y las naturales. Vamos a ver ahora cuáles son cada una de ellas. Esto es importante que lo conozcamos bien cuáles son las soluciones. Entonces, soluciones orales, que vimos que es la más fácil, son preparados líquidos que contienen uno o varios principios activos disueltos en agua o mezcla de agua y cosolvente. Por ejemplo, la sal de rehidratación oral. Un sobrecito colocamos en un litro de agua y vamos a ir tomando, o vamos a ir agregando, digamos, dándole de beber a nuestro paciente por distintos volúmenes o cantidades. Con vómitos y diarrea se producen pérdidas de agua y electrolitos, sustancias importantes para el adecuado funcionamiento del cuerpo, a veces graves para la salud. Por ejemplo, como les decía, sodio, potasio, que eso todavía ustedes no sé si ya lo vieron en química, si no lo van a ir viendo después. ¿Qué función cumple cada uno de esos elementos? Que son electrolitos o iones, que tienen carga eléctrica positiva o negativa. Entonces, se pierde, por ejemplo, con el vómito, se pierde mucho cloro, con la diarrea se pierde mucho potasio, bicarbonato, y eso tenemos que reponer, porque si no producen, por ejemplo, cólicos abdominales, cólicos intestinales, muy fuertes, dolores, cuando se pierden esos elementos, no solamente se pierde agua, sino también esos otros elementos. Es un tratamiento efectivo y de bajo coste. Es un proceso leve o moderado. Puede evitar, en un proceso leve o moderado, puede evitar agravamiento y la hospitalización es necesaria para rehidratar mediante suero por vía intravenosa. O sea, cuando no es suficiente con esa medida, sí va a ser necesario la administración parenteral de soluciones, porque continúa con vómito, no tolera, y ese paciente se está deshidratando, entonces necesitamos colocar una vía parenteral. Un suero en vena. Bueno, ¿cómo se utilizan las soluciones? Ya hemos visto que en sobrecitos, normalmente vienen en botellas. Acá la diferencia es que en sobre, por ejemplo, si nosotros diluimos un sobre en un litro de agua, como están las recomendaciones, por ahí el paciente va a tomar un medio vaso, le damos un poco vamos a acercarle un vaso de ese líquido y le vamos a decir que toma 2 o 3 tragos y vamos a registrar como que tomó 200 mililitros, y eso no está bien. O sea, por ese lado no es un control estricto. Salvo que nosotros nos paremos al lado del paciente o le acerquemos una botella de 1 litro y le digamos, miren, en 8 horas usted tiene que tomar esta botella. Entonces él va a tomar gradualmente, en la medida que pueda, va a ir tomando hasta terminar esa botella de 1 litro. Entonces ya sabemos que tomó esa cantidad.
Por otro lado, vamos a ir esperando la respuesta también que tenga al cuadro, por ejemplo, esos cólicos abdominales, dolores que tenga, eso va a ir reponiéndose gradualmente. Cuando ya no tenga más esos retortijones abdominales, es porque está haciendo efecto esta solución, ¿no? Por otro lado, sabemos que a nivel del vía oral, ya habíamos visto en la clase anterior, es más lento el proceso, demora más tiempo en hacer efecto, porque todo tiene que pasar primero esa barrera de la absorción y otro, y dependiendo también cómo esté el estómago, para ser más rápido o menos. Después vienen en el mercado las botellitas de presentaciones como el Gatorade y otros productos ya con los contenidos ya preparados, tanto de nutrientes, de electrolíticos, como de glucosa. Eso más rápidamente, eso es lo que es un poco más costoso en el mercado, o sea, para nuestro bolsillo. Bueno, eso es en cuanto a la sal de rehidratación oral. Dice, acá por eso dice, se deben dar en pequeñas cantidades y poco a poco para facilitar la tolerancia. No es que le vamos a decir, mire, tome este litro de agua de sal de rehidratación oral en una cantidad, en una media hora. Después el paciente va a estar lleno del líquido del estómago y después empezar a devolver. O sea, no es también cuestión de que le carguemos. Después, si no tuviéramos esos sales de rehidratación oral y el paciente estuviera con esos cuadros y estamos en un lugar donde no podamos conseguir, ¿qué podemos hacer? Una cucharadita pequeña de sal en un litro de agua y eso le vamos a poder también ofrecer. Es lo más conveniente, barato, en el caso de que no se pueda contar con estas sobre rehidratación o estos preparados que vienen ya con todos los componentes. Bueno, entonces acá las soluciones parenterales, según este señor, el que consiguió descubrir el método digamos, el método de diálisis para separar los coloides de una serie de soluciones. El que descubrió, digamos, los coloides. Vamos a ver después qué son estos preparados. Digamos, dice, las soluciones parenterales, una solución líquida estéril con electrolitos. Como decía, pueden ser distintos tipos de componentes, nutrientes o fármacos. Normalmente los nutrientes y fármacos se agregan, procedentes de un laboratorio o farmacia. Nosotros compramos una farmacia, pero el laboratorio es el que va a elaborar y va a producir estos bajo estas técnicas asépticas, estériles, y las farmacias son las que expenden. Nosotros vamos a ir a conseguir. Para ser administrado a un paciente en múltiples situaciones de desviación de la salud, mediante el sistema de fleboclisis o venoclisis. Una venoclisis, que es lo que se considera cuando colocamos una vía venosa. Por ejemplo, tenemos una vía en este paciente, vamos a ver después cuáles son las venas más comunes para colocar una vía. Después tenemos las distintas presentaciones, como les había dicho anteriormente, en las soluciones cristaloides, son los cristaloides, soluciones parenterales. Tenemos entonces, por sus características, hipertónica, isotónica e hipotónica. Entonces, ¿qué dice? Son soluciones que contienen agua, electrolitos y azúcares, en diferentes proporciones y osmolaridad. Pueden difundir a través de la membrana capilar, o sea, de los capilares pasar al espacio intersticial y a las células. Entonces, ¿por qué se caracterizan? Fíjense, no sé, por ahí ustedes no tienen idea de lo que es cada una de estas soluciones o qué significa hipertónica, isotónica e hipotónica. Hiper significa elevado, alto. Iso significa igual. E hipo significa bajo. Hipotensión, por ejemplo, baja presión. Hipertensión, aumento de la presión por arriba de los valores normales. Y la isotónica es igual, pero en función a qué estamos siempre relacionados a algo como referencia.
Acá tomamos el plasma sanguíneo, o sea, todos los elementos que contiene el plasma sanguíneo, una solución isotónica, o sea, los componentes y la cantidad que tienen. No tanto la cantidad de componentes, sino la cantidad de elementos por litro. Isotónica tenemos la misma tonicidad. Eso se refiere a la tonicidad, y la tonicidad es una propiedad, una característica que hace que un líquido extraiga o ingrese otros líquidos dentro de la célula. Acá, por ejemplo, si es una solución hipertónica, como vamos a ver cuáles son esos tipos de soluciones, lo que va a hacer esa solución es extraer líquido de las células. Y esa célula va a quedar deshidratada. Si es una isotónica, no le va a producir ningún efecto. Fíjense que acá estos son los solutos, son elementos sólidos, que son los que atraen el líquido. Acá tenemos, en estos son componentes de un recipiente con líquido, y estos son los solutos, y este es solvente. O sea, toda una solución está constituida por esos dos elementos. Un soluto que son los sólidos, y un solvente que es el líquido. En este caso, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. A ambos lados de una membrana semipermeable tenemos las 5 solutos de cada lado. O sea que en todo su componente dentro del líquido tiene la misma composición tanto de agua como de solvente. De solvente y de soluto, perdón. Fíjense, entonces esta es la isotónica. No produce ningún efecto, salvo que si le administramos una cantidad suficiente de líquido, sí podemos provocar un aumento de líquido en el organismo, y como le decía inicialmente, puede provocar un edema del pulmón porque le estamos sobrecargando de líquido. En esta solución hipertónica, fíjense que acá a un costado de esta membrana semipermeable tenemos 1, 2, 3, 4, nada más que solutos. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿qué pasa con estos dos tipos de soluciones que están separadas por una membrana semipermeable, que deja pasar ciertos elementos y ciertos elementos no? Entonces, estos solutos que tienen capacidad de atraer líquido van a atraer el agua desde esta parte del recipiente hacia el otro. Por eso está la flecha. Fíjense, esta flecha es lo que está arrastrando el agua. Entonces, ¿por qué? Por estos elementos que atraen el agua, y van ¿hasta qué momento, hasta cuánto van a atraer? Hasta que se equilibra la solución, hasta que la cantidad en proporción del líquido y de los solutos estén iguales a un lado y a otro lado. Entonces la cantidad de agua va a ser mucho mayor acá por la cantidad de elementos que tenemos de soluto, y acá va a quedar menor agua porque hay menor cantidad de soluto. Entonces ahí ese líquido se va a equilibrar. Pero ahora vamos a ver qué pasa a nivel celular también con esta solución. Y en esta otra imagen hipotónica pasa al revés. Fíjense que también de acá, de esta otra solución que acá teníamos de este lado, acá al revés. Pasa de la solución de donde estaba mayor cantidad de elementos, pasa el líquido hacia el otro lado, hipotónica. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, esto traspolamos a una célula? Si nosotros administramos una solución hipertónica, que vamos a ver cuáles son esas soluciones, colocamos en la vena, que podemos administrar en cierto volumen que nos va a indicar el médico, pero si por nuestra cuenta le administramos mucho más volumen, lo que va a hacer es que, supongamos que acá está la célula, y el volumen, el líquido que le estamos administrando es esta. Entonces, ¿qué va a hacer este líquido que le estamos administrando? Va a traer el líquido dentro de la célula, y esa célula va a quedar deshidratada. Va a quedar totalmente deshidratada porque el líquido que le estamos administrando, que va por la sangre, va a atraer
dentro de lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, este líquido, y va a quedar la célula deshidratada. Entonces, por lo tanto, no tenemos que administrar grandes volúmenes. Y el médico nos va a decir, administrar, por ejemplo, qué tipo de solución, solución fisiológica al 3%, solución dextrosa al 20%, en algún momento, pero poco volumen y nada más. En cambio, la solución isotónica es la que más se administra, la que más cantidad de solución fisiológica al 0,9%, al 5%, que vamos a ver ahora cuáles son. Esos tipos de soluciones son las que se administran normalmente y no tienen ninguna otra repercusión, salvo que, como les decía, le administramos grandes volúmenes. Y la solución hipotónica es al revés. Lo que hace es que esta es la solución que le estamos nosotros pasando en la vía venosa, a través de la vena. Estamos pasando líquido, bastante líquido, y acá está la célula. Entonces lo que va a hacer es la célula va a atraer el líquido dentro de lo que estaba dentro de la sangre, porque es menor la tonicidad, porque acá hay mayor cantidad de elementos como el sodio, por ejemplo, que es el que arrastra el agua, que está dentro de la célula, y lo que va a hacer es sobrehidratar a la célula. Una sobrehidratación, y es en un momento, pues como una bombita de agua. Que si nosotros le vamos cargando agua, ¿qué va a pasar? En un momento explota. Así estas células también van a sufrir ese daño y le vamos a provocar una hemólisis. O sea, todo un proceso de lesiones tanto a uno como al otro lugar, tantos extremos. Por eso siempre, todo en la vida sabemos que hay que tratar de ir por la parte central. O sea, no tratar de desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Es lo que más cuesta mantener siempre un equilibrio, y es cuando pasa un desorden en nuestro organismo. Cuando tenemos un problema es porque hay un desequilibrio y tenemos un problema de salud, y entonces ahí tenemos que recuperar. Y en nuestra vida también pasa lo mismo. Mantener un equilibrio siempre dentro de una línea cuesta, pero es lo mejor. Bueno, no sé si va quedando claro hasta ahora. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Hola. ¿Aló, aló? Ahora sí, profesor, esa parte vimos un poco en química también. Bueno, me parece bien. Entonces si vieron química y con esto lo refuerzan, me parece perfecto. Bueno, decimos entonces las soluciones isotónicas, las que dijimos igual al plasma. El término isotónico significa que la osmolaridad de la solución a un lado de la membrana es la misma que la del otro lado. La osmolaridad de un líquido isotónico se aproxima a la osmolaridad del suero en plasma, de 285 a 295 miliosmoles por litro. Los líquidos isotónicos se utilizan para hidratar el compartimiento intravascular en situaciones de pérdida de líquidos importantes, como deshidratación, hemorragia, etc. Entonces, en esos casos sí se utiliza la solución isotónica. Por lo general, siempre uno utiliza la isotónica, es por regla. Cuando viene un paciente, vamos a colocarle una solución isotónica, ya sea solución fisiológica al 0,9% o dextrosa al 5%. Vamos a ver ahora cuáles son esos tipos de soluciones. Cristaloide isotónico, por ejemplo, la que les decía, solución fisiológica al 0,9%. O sea, ¿qué significa este 0,9%? Fíjense que acá este porcentaje me significa 100 partes. Como decíamos, y la solución fisiológica tiene cloruro de sodio. Cloruro de sodio es la sal de mesa que nosotros tenemos en nuestra casa, la que utilizamos todos los días para la comida. Es el cloruro de sodio. Tiene un compuesto de cloro por un lado y de sodio por otro lado. Son dos elementos, cloro y sodio, que nosotros incorporamos en nuestro alimento como cloruro de sodio, como sal. Internamente se disuelve, se dividen los dos elementos químicos, que son por un lado el sodio y por otro el cloro. Y están en esta cantidad, que esta es otra unidad de medida. 154 miliequivalentes por litro de sodio
y 154 miliequivalentes por litro de cloro. Y la solución fisiológica, entonces decimos que al 0,9%, que es lo que tiene el plasma sanguíneo, entonces significa de que en 100 mililitros de agua tenemos casi 1 gramo, o sea, 0,9 gramos de sal. O sea, casi 1 gramo, un poquito menos de 1 gramo de sal por 100 mililitros de agua. Entonces, si tenemos 500 mililitros de una solución, ¿cuánto vamos a tener de cloruro de sodio al 0,9%? 0,45 gramos. ¿Cuánto? 0,45. 0,45 en 100 mililitros. Y si llevamos a litro, 4 gramos y medio. 4 gramos y medio. 0,90 gramos. ¿Cuánto? 4 por 9 por 5, 45. 4,5 gramos de solución de sodio, o de cloruro de sodio o de sal por 1000 mililitros. Pero acá tenemos por 500 mililitros. Pero acá tenemos nada más en este porcentaje. Esa es la solución fisiológica. Siempre que ustedes vean una solución fisiológica, ¿por qué decimos fisiológica? ¿De dónde viene el término fisiológico? Porque es el funcionamiento natural del organismo. Todos los componentes, elementos que tiene nuestro organismo, nosotros acuérdense que cuando el primer año que estudiaron ustedes, anatomía y fisiología, ¿no? ¿Ya estudiaron, ya llevaron esa materia? ¿Terminaron de cursar o no todavía? Sí, ya terminamos, profesora, del primer cuatrimestre. Bueno, fíjense que estudiaron anatomía y fisiología. Anatomía estudia las estructuras del organismo, del cuerpo humano, y la fisiología estudia el funcionamiento natural. Por eso dice solución fisiológica, que hace a lo natural de nuestro organismo. Entonces tiene en su totalidad 154, más 154 tiene 350 miliosmoles por litro, que son otras unidades, miliequivalentes, miliosmoles. Esto mide la osmolaridad, que seguramente entonces lo habrán visto también en química. Esas son otras unidades de medición. Ahora, la presentación normalmente viene de 50 mililitros, de 250 y de 500. Ahí viene también de 1000 mililitros, pero la más utilizada es la de 500 mililitros. Siempre que nosotros tengamos en la mano, vamos a utilizar la de 500 mililitros, la que nos va a determinar también a través del goteo, programar. Contraindicaciones. ¿En qué caso no se debe administrar? En hipernatremia, o sea, cuando hay un aumento del sodio en sangre, al que lo hacemos a través de un laboratorio. Hipocloremia, cuando hay una disminución. Insuficiencia cardíaca descompensada, en esos casos no está indicado. Ahora, la utilidad que tiene, en caso justamente de hiponatremia, o sea, disminución de sodio, porque como acá tiene un contenido de sodio, en esos casos sí. Por ejemplo, una persona que perdió líquido por vómito, por diarrea, por una sudoración profusa, una persona que perdió mucho líquido por sudoración en un día que hacía mucho calor y estaba jugando al fútbol o trabajando. Piense que los jugadores, por ejemplo, tanto de fútbol como de tenis, ustedes vieron en los partidos, ¿qué toman normalmente durante el partido o previo o después? Los de tenis normalmente utilizan esas soluciones preparadas ya que vienen, como el Gatorade, por ejemplo. Que ese Gatorade tiene los nutrientes, tiene electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, tiene glucosa en un alto porcentaje y algún producto energético. Entonces eso es lo que le da nuevamente, le repone en todo lo que va perdiendo. Ahora, en esos casos sí se utiliza acá, como dice, hiponatremia, en la alcalosis metabólica, que ustedes no lo vieron todavía, la corrección del shock tampoco, en shock hipovolémico, o sea, cuando se pierde mucho líquido, ya sea por sangre que se pierde, que bueno, ahí se va a reponer sangre también, se pierde por vómito, diarrea, por transpiración, como les decía, hay un shock hipovolémico, o sea, una disminución bastante grande de líquido en el organismo. Ahí sí se utiliza bastante también de acuerdo a lo que se pierde hasta la reposición. Ahí
fórmulas que nos determinan, por ejemplo, cuánto vamos a reponer, cuántos ya no mililitros sino litros, en un tiempo de 8 horas, de 26 horas, 24 horas, a qué volumen, normalmente por ahí utilizamos la como infusión. Entonces, esas son las soluciones isotónicas. Tenemos la otra solución, acá entonces tenemos la solución fisiológica. Acá el Ringer lactato es otra solución isotónica, pero tiene otros componentes. Piense que tiene sodio, tiene cloro, tiene potasio, tiene calcio y tiene lactato, que ya son otros componentes, pero en otras medidas también, otros valores. Piense que acá el sodio tenía 154 milicavalentes en el cloruro de sodio. En la solución fisiológica tenía 154 milicavalentes, tenía 154 de cloro, no tiene potasio, no tiene calcio y no tiene lactato. Acá sí tiene. Esto es lo más parecido al plasma sanguíneo. Es lo que más tiene, o sea, es lo que más se aproxima al plasma sanguíneo, estos elementos, pero no es de uso tan común el Ringer lactato, justamente por este lactato, que en el caso de una acidosis metabólica, por ejemplo, el lactato se convierte en bicarbonato, que ustedes lo van a ver después, y por eso justamente se utiliza en esto. Vida media aproximadamente 20 mililitros, pH más alcalino, o sea, en esos casos se utiliza. Acá las ventajas, que tiene 45 miliequivalentes de cloro, menor al que en el suelo fisiológico. Fíjense que acá tiene 109, que es lo que tiene el organismo en realidad, 109 de cloro, en cambio en la solución fisiológica tiene 154. Por eso dice acá que tiene 45 miliequivalentes menos en este de Ringer que en el fisiológico. Causando solo hipercloremia transitoria y no acidosis. O sea que eso le da alguna preferencia, pero como le dije, en cada caso hay el médico el que va a indicar qué tipo de solución vamos a administrar, si Ringer o el fisiológica. Y nosotros también debemos saber mínimamente en qué caso cada uno, porque si bueno, no está el médico y nosotros tenemos que actuar rápidamente, digamos, nuestra preparación, nuestro conocimiento se basa justamente en eso, en determinar en un momento qué podemos realizar para poder adelantarnos y poder salvar una situación. La utilidad preferible cuando administramos cantidades masivas de cristaloides. Esto acepta más que en la solución fisiológica. Contraindicación en alcalosis, justamente por el lactato que tiene, presentación de 250 a 500 mililitros, igual que la solución fisiológica. Acá tenemos otro Ringer, pero no tiene lactato, también tiene los mismos componentes. Se utiliza en la reposición de electrolitos por rehidratación mixta, profilaxis y tratamiento de hipocloremia, cuando hay una disminución, por ejemplo, en vómitos, en el vómito se pierde mucho cloro, hay disminución, y entonces en ese caso, porque acá tiene el cloro, inclusive fíjense que tiene mayor que en la solución de Ringer lactato. Contraindicaciones en edema de cualquier origen, porque lo que va a aumentar es la cantidad de retención de líquido, por eso como hay edema, ya por eso mismo hecho no se debe administrar. Y presentación de 500 mililitros también. Después tenemos el glucosado isotónico. Es un glucosado isotónica, solución inyectable de glucosa al 2,5% y cloruro de sodio al 0,45. Acá hay una combinación. Glucosa es azúcar y sodio es la sal, fíjense, pero en menor proporción, 2,5%, es muy poquito, y sodio también la mitad de una solución fisiológica. Es para hidratar, normalmente no es tanta la utilidad también de este tipo de solución. Cubre la demanda de agua y electrolito, fluidoterapia de mantenimiento, nada más que para eso, pero no es muy común la utilidad. Esta otra, al igual que la solución fisiológica, es de utilidad continua. Solución glucosada al 5%.
O sea, ¿qué significa? Lo mismo que en la solución fisiológica, este porcentaje me dice que en 100 mililitros hay 5 gramos de azúcar. Si tenemos 500 mililitros, ¿cuántos gramos de azúcar va a tener esa solución? A ver qué les parece. ¿Cómo era la pregunta, profe? Si tengo al 5%, significa de que en 100 mililitros de agua tengo 5 gramos de azúcar. En 500 mililitros de agua, ¿cuántos gramos de azúcar voy a tener? O va a tener esa solución. ¿Cuánto? 25, profe. 25 gramos. Muy bien, muy bien, muy bien. 25. 25. ¿Cómo es tu nombre? Yasmín. Yasmín de vuelta, está bien. Muy bien, Yasmín. Entonces tenemos acá glucosa al 50 gramos, si tenemos obviamente en un litro. Acá dice 50 gramos por litro. 278 miliosmoles por litro o 200 kilocalorías, que representa la cantidad de energía que me va a aportar esa solución por litro. O sea que si tengo 500 mililitros, 100 kilocalorías. Una vez administrado se considera hipotónica porque el azúcar entra rápidamente en la célula y queda el agua. Fíjense que acá esto es importante, que tengamos conciencia de lo que estamos administrando. Cuando administramos esta solución glucosada al 5%, a través del metabolismo, o sea, el organismo o las células necesitan para su funcionamiento, ¿qué necesitan? Necesitan energía. Y esa energía se obtiene de la combinación del oxígeno que incorporamos y de la glucosa. O sea, esa glucosa más oxígeno me va a generar energía, que esa energía va a entrar a la célula, y ese líquido que tenía azúcar en su composición, nada más queda como agua. Como una solución, agua sola, porque el azúcar que tenía fue utilizada para el metabolismo celular. Fíjense, entonces, acá dice contraindicada en algunas enfermedades, por ejemplo, en pacientes de enfermedad de Addison, en un paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico, que tiene una hipertensión endocranial. En otro tipo de cuadros no se debe administrar este tipo de solución de destroza al 5%. Porque nada más que queda como agua, y como agua, como dijimos, la solución hipotónica, lo que hace es la célula atraer el líquido dentro de sí y va a sobrehidratarse y va a producir un estallido. Entonces, lo cual no es conveniente administrar mucha volumen también. Utilidad: mantener vía en deshidratación hipertónica, proporcionar energía por corto tiempo. Por corto tiempo, como les decía, acá incorporamos la solución, administramos, después esa glucosa va a pasar a la célula y queda como agua. Por eso dice proporcionar energía por corto tiempo. Y ahí además existen algunos medicamentos que deben ser diluidos nada más en solución destroza y no en solución fisiológica. Por ese lado también. O existen al revés. Medicamentos que solo debemos utilizar fisiológica y nunca jamás destroza, por ejemplo, en una transfusión sanguínea. Nunca debemos utilizar paralelamente o que vaya en la misma vía la solución destroza. Bueno, tenemos soluciones hipotónicas, después las que tienen menor tonicidad que el plasma, son las que tienen una molaridad inferior a la del líquido corporal y por tanto ejercen menor presión osmótica que el líquido extracelular. El uso de la solución hipotónica es poco frecuente y son útiles para hidratar a un paciente, aumentar la diuresis y valorar el estado renal. Son pocas las situaciones que se utilizan las soluciones hipotónicas. Acá, por ejemplo, hiposalino al 0,45%, una solución fisiológica dijimos que está al 0,49%, o sea, al 0,9%, perdón. Acá es la mitad. Por eso dice hiposalino o hipotónico. Aporta la mitad del contenido de cloruro de sodio, que la solución fisiológica de deshidratación hipertónica se utiliza en esos casos.
no en hipolemia o paciente neurocrítico. Como decía, es un paciente, por ejemplo, que está con un politraumatismo craneoencefálico. Es un paciente neurocrítico con una edema en la cavidad craneal, porque eso va a aumentar más la cantidad de líquido que se acumule dentro de la cavidad craneal y eso aumenta la presión intracraneal. Eso le va a perjudicar en su salud del paciente. Eso después lo van a ver más detalladamente en otra cátedra más adelante. Utilidad aporta de agua libre exenta de glucosa, porque solamente es salino o cloruro de sodio. Después tenemos otras soluciones hipotónicas. Bueno, como al 2%, por ejemplo, y al 5% se puede considerar, o no, y más bien al 5% se considera como una isotónica. Al 2%, al 2,5% sí una hipotónica. Dextrana al 40, 70 diluido siempre en dextrosa al 5%, que son otro tipo de soluciones que son muy específicas. En algunos casos nada más que van a ser necesaria su utilización. Bueno, después vienen las soluciones hipertónicas, son al revés, todo lo contrario de una hipotónica. Son aquellas que tienen osmolaridad superior a la del líquido corporal, o sea, del plasma sanguíneo. Y dentro de ellas tenemos la solución salina, por ejemplo, le decía al 3%, que acá tenemos, como la solución fisiológica teníamos el 0,9%, acá tenemos al 3%. Fíjense que bastante más, más de 3 veces digamos, la cantidad de una solución fisiológica normal. También denominada suero fisiológico es la sustancia cristaloide estándar. No debe administrarse a más de 100 mililitros hora y tiene un pH ácido. O sea que hay ciertas situaciones nada más donde están recomendadas y el médico va a indicar administrar una solución al 3%, solución salina, y no más de 100 mililitros hora. Si tenemos 100 mililitros hora, tenemos ¿a cuánto tendríamos que programar en una bomba de infusión? Ahí nos dice, si tendría, a 100 mililitros, bueno, programamos una bomba de infusión. Ahora, si tendríamos que pasar a un goteo, ¿a cuánto tendríamos que programar en un macro gotero, por ejemplo, a 100 mililitros hora? Y 3, profe. ¿Cuánto? Macro gotero 33. 33, muy bien. A 33 gotas por minuto programamos, si no tenemos una bomba de infusión, porque me dice a 100, o sea, no debe más de ese, volumen, y sobre todo esa velocidad. Contiene agua y 30 gramos de cloruro en un litro, obviamente. Un litro de agua, 30 gramos. Si tiene 3%, tenemos 30 gramos, el otro teníamos 4,5, 9 gramos. En un litro teníamos 9 gramos, acá tenemos 30 gramos. Estas soluciones cristaloides no producen una dilución excesiva de factores de coagulación y plaquetas. O sea, y proteínas. Pero de todas maneras, los cuidados que debemos tener es con pocos volúmenes. Digamos, dentro de las ventajas es esa, que no producen una dilución excesiva de factores de coagulación, plaquetas y proteínas. Por la misma cantidad de pocos volúmenes que administramos. Dentro de las desventajas, no debemos administrar porque puede producir edema, sobrecarga de líquidos, justamente por la retención de la cantidad de soluto, que es el sodio en este caso. Lo que hace el sodio es retener el líquido. Por eso en los pacientes, por ejemplo, hipertensos, ¿qué es lo que les recomienda el médico? Justamente que no consuman mucha, o que disminuyan el consumo de sal, porque la sal es lo que retiene el líquido, y ese líquido que retiene es que aumenta la presión arterial. Entonces acá también lo que puede suceder. Monitorización de sodio plasmático y osmolaridad. O sea, esto cómo lo monitorizamos a través del laboratorio. Y los usos que tiene terapia de mantenimiento o en caso de hiponatremia. En caso de disminución de sodio,
bastante, tenemos 135, 145 miliequivalentes en nuestro organismo normal en la sangre. Si está muy por debajo, por ejemplo, en un laboratorio, un ionograma determinado rápidamente, va a estar con una valoración de 110, 120 miliequivalentes por litro, rápidamente una solución salina al 3% de 100 mililitros y después se determina si está si mejoró su situación. A través de un ionograma, un laboratorio, y vamos a ver que por ahí puede haber mejorado. Tenemos dextrana al 33% en agua destilada, también, o de la dextrosa, me he hecho dextrosa al 33%, que es otra solución hipertónica. También tiene sus funciones, ventaja, desventaja y su uso. No es tampoco muy utilizada. La que más se utiliza como hipertónica, a ver, aquí está el oide, acá me falta. Bueno, dentro de las soluciones dextrosa hipertónica, a ver si tengo por acá, vamos a ver soluciones, acá está. Esta solución glucosada hipertónica. Tenemos al 10%, al 25%, al 40%, al 50%. Fíjense que ya tiene mayor cantidad de azúcar o de glucosa que en una solución dextrosa al 5%. Acá significa que tengo 10 gramos en 100 mililitros, acá tenemos 20, acá tenemos 40, acá tenemos 50. Son consideradas soluciones glucosadas hipertónicas, que al igual que la solución de glucosada isotónica, una vez metabolizada, desprenden energía y se transforman en agua el resto. O sea que es utilizada, pero en ese momento necesitamos mayor aporte de glucosa que en una solución dextrosa al 5%. Digamos, dentro de las ventajas, debido a que moviliza sodio, fíjense esto es importante, de la célula al espacio extracelular, y potasio en sentido opuesto. Por ahí puede ser que tenemos mucho potasio en la sangre, entonces también al administrar este tipo de soluciones, ese potasio que normalmente es intracelular, pero que está por arriba de los valores normales en la sangre, a través nada más que de esta maniobra de administrar solución 200 mililitros al 40%, puede pasar el espacio, digamos, del espacio extracelular, de lo que está fuera del celular, a la parte interna de la célula, el potasio, y se corrige la hiperpotasemia. O cuando hay un caso de un paciente que está con un cuadro de hipoglucemia, el paciente diabético descompensado, por ejemplo, muchas horas de ayuno, se le está administrando la insulina y le bajó mucho la glucosa, rápidamente le administramos una solución hipertónica al 25-40%. En 5 minutos el paciente ya está nuevamente lúcido, normal, porque mejoró su situación, su glucemia, su glucosa en sangre, y el paciente que se repuso. Por eso acá desventaja el diabético, obviamente que tiene un valor de glucosa normal o elevado. Ahí no se debe administrar estas soluciones porque le vamos a aumentar su glucosa o daño endotelial venoso. Uso en colapso circulatorio, edema cerebral y pulmonar, como dijimos, como es hipertónica, lo que va a hacer es traer el líquido dentro de la cavidad craneal al espacio intravascular, lo cual va a favorecer de que ese líquido que está aumentado en el cerebro disminuya. En coma hipoglucémico, nutrición parenteral. La nutrición parenteral es unas nutriciones que vienen con este tipo, sobre todo al 10% vienen las nutriciones parenterales, que ya vienen preparados de laboratorio en forma técnica séptica, que se preparan en procedimientos especiales, bajo flujo laminar. O sea, toda una preparación que viene con otros componentes, tanto electrolíticos como vitaminas, proteínas, eso se administra, viene con este tipo de solución al 10%. Después tenemos el manitol. Manitol es un forzador diurético, diurético osmótico, que favorece el paso del agua desde el tejido cerebral al espacio vascular. Cuando el paciente también lo mismo que decíamos, un edema agudo pulmón, o de cerebro, un edema cerebral con aumento de presión intracraneal, se administra
manitol que casos especiales también. Eso lo que va a hacer es que forzar la diuresis, o sea que va a permitir que el líquido que va a ir de la sangre hacia los riñones, que se elimine mayor cantidad de líquido, aumente la diuresis, y por otro lado extraiga el líquido dentro de la cavidad craneal. O sea, esa es su función del manitol. Acá indicaciones: trauma craneoencefálico, ACV hemorrágico, hipertensión intracraneal. Contraindicación en shock hipovolémico. En ese caso, por disminución de la volemia o una hemorragia, por ejemplo, no se debe administrar. Precaución: vigilar la cantidad de sodio, potasio, glucemia en sangre, vigilar tensión arterial, frecuencia cardíaca y diuresis y la osmolaridad sanguínea. La diuresis normalmente cuando está orinando, si está teniendo respuesta o no, porque si no le vamos a sobrecargar, o sea, todo un control estricto que debemos hacer de enfermería cuando se administra una manitol. Por ejemplo, por ahí puede ser en un paciente que tiene problemas renales inicialmente, ahí sí, para ver si tiene respuesta y una acumulación de líquido en el organismo, entonces se administra esa solución, por ahí se empieza con 100, 200 mililitros y ver la respuesta. Bueno, eso también es un control de cuidado de enfermería continua de que debemos de considerar. Después tenemos el bicarbonato de sodio, que solamente en algunos casos de acidosis, por ejemplo, el restablecimiento del equilibrio ácido-base, que todavía ustedes no lo vieron, el sistema bicarbonato ácido carbónico constituye un papel importante en la amortiguación química directa del líquido extracelular. Eso todavía no lo vieron, así que por lo tanto, cuando veamos, ustedes vayan todavía no vayan a la práctica, después seguramente en algún momento van a tener que conocer este tipo de soluciones y cuáles son la utilidad y las contraindicaciones y las precauciones que tienen. Sobre todo está indicado en acidosis metabólica, diarreas profusas, coma diabético, intoxicación por barbitúrico y salicilato. Por ejemplo, en ácido acetilsalicílico, la aspirina, cuando hay muchas personas que tratan, ya sea por voluntad o no, que se toman una cantidad de este medicamento para contrarrestar esa acidez o esa intoxicación por estos medicamentos, se administran estas soluciones. Bueno, después vienen las soluciones coloidales, que hasta ahora vimos entonces las soluciones cristaloides. Ahora vienen las soluciones coloidales o coloides. ¿Estas qué son? El término coloide se refiere a aquellas soluciones cuya presión oncótica es similar a la del plasma. Fíjense que allá hablábamos de presión osmótica, la que ejerce el sodio, de atraer agua hacia donde hay mayor concentración de sodio, va a haber mayor atracción de agua. Acá en este caso, la presión oncótica, hablamos de otro término. Esto está haciendo referencia a una proteína que se encuentra en el plasma sanguíneo, que es la albúmina. Entonces, esta albúmina ejerce una presión oncótica en la regulación del líquido dentro de los capilares sanguíneos. ¿Cómo se clasifican estas soluciones? O sea, coloide viene de pegamento, de cola, por eso tiene la forma parecida, por eso viene de coloides. Utilizan los carpinteros ese pegamento para pegar las maderas, más o menos tienen algo de similitud, por eso de ahí viene el nombre. Hay soluciones coloidales pueden clasificarse en naturales y en artificiales. Dentro de las naturales, como les decía, la albúmina que se encuentra en el plasma sanguíneo, que es una proteína, es la más utilizada, digamos, naturalmente, que nosotros dentro de nuestro organismo tenemos. Después las artificiales tenemos las de extranos, almidones y derivados de la gelatina, que son otro tipo de soluciones que se utilizan en algunas deshidrataciones, pero que tienen ¿cuáles son las características que tienen estas soluciones? Bien, si administraciones de fluidos pueden producir reacciones alérgicas, por un lado, se asocian con mayor grado de falla renal, por los componentes que tienen, son costosos en precio, son caros,
podrían favorecer el aumento del edema intersticial y la presión osmótica tisular, afectan la coagulación y la función plaquetaria, o sea que, por un lado, tiene contraindicaciones. Y por otro lado, digamos, la ventaja que tienen es que estas soluciones, en menor cantidad o en menor volumen, producen el efecto igual o mayor que las soluciones cristaloides. Por ejemplo, una solución cristaloide de 500 mililitros va a expandir un poco la volemia circulatoria, un paciente que está un poco con una disminución de líquido, en una deshidratación, ya por cualquier cosa que sea, por pérdida por diarrea, por vómito, por transpiración, en vez de administrar una gran cantidad de líquido por vía como los cristaloides, acá los coloides, le administramos 250 hasta lo sumo 500 mililitros, y va a producir el mismo efecto terapéutico que una solución de mucho volumen, 4 o 5 litros. Esa, digamos, es la ventaja, pero tiene estas desventajas que son mayores. Entonces, por lo tanto, no son tan de utilidad. Ahora, la que sí que se utiliza es los coloides naturales, como la albúmina, que en este caso están las presentaciones al 20 al 25% en 500 mililitros, y tenemos la otra albúmina humana al 20%, que viene en 10 mililitros, en 50 mililitros y en 100 mililitros. Y que eso justamente, por ejemplo, un gran quemado, un renal, un problema de insuficiencia renal, hay situaciones específicas donde se van a administrar este tipo de coloides. Acá tiene las ventajas y desventajas: menos cambios en los tiempos de protrombina, disminuir edema, no causa reacciones anafilácticas como las otras las artificiales, disminución de la agregación plaquetaria y los factores de coagulación. Esas son las disminuciones. Eso lo vamos a ir analizando un poquito más en otros temas cuando veamos insuficiencia renal, por eso es que les paso así más rápido. Y después tenemos esta otra de Extrano, mezcla de poliosa. Esas son las características. Coloides artificiales, que vienen en otras presentaciones, y hidroxietal almidón, también derivado del almidón, como decíamos, y los efectos del que tiene cada uno de estos, tanto los almidones de Latina como de Extrano, dentro de lo que son los coloides artificiales acá. Pero los que más se utilizan son los coloides naturales, como dijimos, la albúmina, que es un derivado de la sangre, que es uno de los componentes, digamos, de la sangre. Bueno, entonces hasta acá vemos todo lo que sea, así a términos rápidos, nos queda nada más que 20 minutos para llegar a las 10. Les decía que ahora les corto esto acá rápido para ver los ejercicios, para que algunos que tuvieron dudas. Así que vamos a esperar un segundito. Yo les voy a pedir por favor que me aguarden.
Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, Escucha bien. vamos a pasar entonces ahora a los ejercicios para que usted, a ver, todas las dudas que tuvieron. Nada más para hacer unas aclaraciones y después ustedes continúen en función a eso realizando los otros ejercicios. Fíjense acá, por ejemplo, ¿qué me dice? ¿Qué me pide? Se ve el ejercicio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Me dice, balance hídrico. Sujeto de atención que ingresa para su internación. El médico prescribe la colocación de una unidad periférica para hidratar. Debe pasar una solución fisiológica a 35 gotas por minuto durante un tiempo de 24 horas. Luego se disminuye el goteo a 14 gotas por minuto en un tiempo de 9 horas y a las 11 horas posteriores a 7 gotas por minuto. Antes de ser dado de alta, a su vez el sujeto de atención tiene una diuresis en 3 oportunidades de 250 mililitros, 180 y 350 respectivamente. Consigna, determine qué volumen de solución ingresó en el periodo indicado. Volumen de diuresis y balance entre ingresos y egresos. O sea, ¿cuál es la idea que ustedes tienen para realizar esta actividad, para desarrollar? Primeramente tendrán que ir a la tabla esa de las columnas, donde dice gotas por minuto, 7 gotas por minuto, 14, acá me dice 35 gotas por minuto. ¿Cuántas, si dice a 35 gotas por minuto, cuántos sachets van a ingresar en 24 horas? ¿O cuánto va a durar un sachet de 500 mililitros pasando a 35 gotas por minuto? Y 5 más o menos. 5, profe. y si tengo Serían 24 2.500 horas, mililitros. si tengo 24 horas, ¿cuánto va a pasar? 2.500 mililitros. 2.500 2.500 mililitros. mililitros. Bien, ahí tenemos por un lado 2.500 mililitros. Luego disminuye un goteo de 14 gotas por minuto en un tiempo de 9 horas. ¿Cómo hago para pasar? 380 mililitros más o menos. ¿Cuánto? 378 tengo yo. 378. Bien, ¿cómo hicieron para determinar ese volumen en 9 horas a 14 gotas por minuto? Yo busqué un ejercicio, o sea, en internet que decía que tenía que hacer las horas por los minutos y multiplicarle por 3 si es en... Y ahí me da el volumen. Yo hice una ecuación de las fórmulas que estaban en el video. Que había que poner las horas es igual a los mililitros. No, las gotas es igual a los mililitros sobre 3 por las horas. Sí. Entonces puse 14 gotas es igual a mililitros sobre 3 por 9. Ajá. Y lo pasé. ¿Y cuánto te dio? 378 mililitros. 378, bien. Entonces en el otro teníamos 5.000 mililitros. 3.500 teníamos, ¿no? ¿Cuánto era? ¿Le dijeron a 35? 2.500 era, profe. 2.500. 2.500 más... Bueno, sí, para ser exacto. Bueno, 2.520 más 378 y posteriormente hice a las 11 horas posteriores a 7 gotas por minuto. 231 mililitros. De otra forma que ahí me dio 375. Sí, hay distintas formas. Ustedes lo ven, podemos hacer una regla de 3 simple, pueden hacer a través de la fórmula. Lo que a ustedes les parezca que nos saquen, digamos, tengamos el resultado. Por eso tienen ahí en el video ustedes para esa forma de poder obtener. Y también acá podemos hacer, por ejemplo, una regla de 3 simple. Si a 7 gotas por minuto duran
24 horas, o sea, en 24 horas, 7 gotas por minuto son 500 mililitros. En 11 horas, ¿cuánto me va a durar? Entonces tengo que sacar una regla de 3 simple. ¿Y cuánto me va a dar a 7 gotas por minuto en 11 horas? 231 mililitros. 231. Entonces, sumando la totalidad, tengo 9, tengo 10, 12, 8, 10, 11, 3.129 mililitros. ¿Eso le dio? Sí, 3.129 mililitros total. 3.129 mililitros en ese periodo de tiempo ingresó en ese paciente. Ahora, ¿cuánto egresó? Tenemos por un lado 250 mililitros, tengo 180 y tengo 330 mililitros. Sumando, da 760. 760 de diuresis. ¿Y cuánto va a ser la diferencia? Y va a ser 2.369 en total. 2.369, ¿eso qué es? Un saldo. El volumen total del balance ingreso y volumen egreso. de ingreso. Ese volumen Ingreso total esa sería la ingreso diferencia. 3.129 y el egreso el 760 que salió de la diuresis. Y en el total, balance es positivo o 2.300. negativo. Balance positivo. Balance positivo es lo que queda en el organismo, 2.369. Ahora, ¿les parece bien que sea un balance positivo de ese volumen? Sí, profe, porque salió más de lo que... ¿Cuánto tendría que ser el balance? Salió menos de lo que ingresó. ¿Cuánto tendría que ser el balance? ¿Va a ser, tendría que ser positivo o negativo? Tendría que ser positivo en el caso de que ingrese más líquido del que sale del sujeto. A ver, ¿y el resto qué dice? Bueno, miren, lamentablemente no podemos tener más tiempo porque ya me vinieron a pedir el Zoom, porque van a ocupar para otra actividad que estaba programada, es a nivel institucional. Por eso les pido que por ahora vamos a seguir realizando los ejercicios y seguramente si tienen alguna duda, consulten a través del aula. Ahí vamos a ponernos, nos vamos a comunicar. El balance, fíjense que no debe ser positivo ni negativo. Siempre va a haber una pequeña diferencia, obviamente, un paciente que está internado. ¿Sí? ¿Qué significa? Si es balance positivo, significa de que va quedando más líquido de lo normal. Y si es balance negativo, está saliendo más líquido de lo normal. En nuestro organismo, por ejemplo, normalmente, en nuestra situación, en la de ustedes ahora y en la mía, ¿qué pasa? Si tomo agua, ¿qué voy a hacer? Para que no haya un exceso, voy a tener que ir a eliminar. Entonces, se elimina a través de la orina o la respiración, por otros medios. Entonces, de tal manera que siempre permanezca un balance o una cantidad de líquido entre un balance entre lo que ingresa y lo que egresa. En lo que yo tomo todos los días y en lo que sale tiene que ser equilibrado. No tiene que ser ni muy excedido ni muy disminuido en el volumen de los valores normales. Sí, acá fíjense que 2.369 son más de 2 kilos de peso que está ganando en 2 o 3 días, es mucho. Más o menos así, vamos a ir analizando después. Bueno, chicos, no sé si ahí quedó alguien fuera de la reunión ahora que están esperando o ingresaron todos, ¿no me podrían decir? No sé, no saben tampoco, así que no... Creo.